500,000 millones de dólares anuales en incentivos perjudiciales para la biodiversidad. Sí debemos de transitar hacia una producción sostenible. Claro que sí, además que sea viable económicamente. El tema de subsidios perjudiciales implica el tema de coherencia de políticas. Nadie quiere ser culpado porque ha habido un impacto negativo. Veamos no el problema, sino la oportunidad. Quiero empezar esta conversación con la cifra que ahora todo el mundo plantea, esta cifra enorme de lo que gastamos como sociedad, 500,000 millones de dólares anuales en incentivos perjudiciales para la biodiversidad. Se ve como una labor titánica reformar estos subsidios. En el marco global de biodiversidad de la Meta 18, todos los países se comprometen a hacer esta reducción y realineación de los subsidios para reducir el impacto negativo en biodiversidad. Pero sabemos también que muchos de los actores que forman parte de los sectores que apoyan este tipo de subsidios no necesariamente saben el impacto negativo que están teniendo en la naturaleza. Y bueno, quiero empezar con Diego. Ustedes han tenido una labor bien interesante en Colombia de trabajar con un aliado muy importante del sector agropecuario. Y por favor, platícanos el trabajo que han hecho desde un análisis inicial de subsidios en Colombia y cómo pasamos del análisis a la acción en territorio. Pues gracias, Mariana, aquí con mis colegas. En Colombia tuvimos la oportunidad de hacer un estudio de incentivos con potencial efecto negativo en la naturaleza desde el sector agropecuario. En ese gran mapeo identificamos cerca de 42 mecanismos que tendrían ese potencial, no solamente en la perspectiva de los subsidios, sino también de otros elementos fiscales, de política, incluso programáticos, que desde el sector agropecuario tienen alguna relación con un motor de pérdida de biodiversidad. Y en esa tarea, con una articulación muy importante con diferentes actores y con el sector agropecuario, el sector ambiental, se logró identificar el potencial de poder generar una ruta de reverdecimiento de líneas de crédito para el sector agropecuario. En esa identificación, pues vemos que con Colombia, a través del Ministerio de Agricultura, se canalizan muchos subsidios e incentivos a través de líneas de crédito especial de fomento, y allí existe en Colombia este gran órgano que es Finagro. Finagro es una banca de desarrollo de segundo piso dedicada al desarrollo rural, y en el sector agropecuario canaliza diferentes líneas de crédito a través de la banca comercial para mejorar la competitividad del sector. Entonces allí nos hemos dado cuenta que un potencial en términos de activación de motores de deforestación o de motores de pérdida de biodiversidad, y en esa lógica, con este estudio se logró convencer a la institucionalidad para entender la importancia estratégica para avanzar en esta ruta de redireccionamientos de recursos del sector agropecuario hacia una lógica en donde el productor tenga un efecto positivo en la naturaleza, que el agricultor tenga un efecto positivo en la naturaleza en sus procesos productivos. Y al final, con esos insumos, lo que hacemos es modelar un producto financiero que responda a las necesidades del productor para facilitar esa reconversión productiva y lograr el mínimo impacto o un impacto positivo. Se piensa que el redireccionamiento de subsidios podría tener un impacto negativo en los productores y nadie quiere afectar, obviamente, pero sí debemos de transitar hacia una producción sostenible alineada con los objetivos de clima y naturaleza, ¿no? Claro que sí, además que sea viable económicamente en el largo plazo. Digamos, de nada nos sirve tener un sistema productivo muy positivo con la naturaleza si eso no redunda en ingresos al productor, que al final haga sostenible no solamente desde lo ambiental, sino también desde lo económico. Por eso el modelo financiero lo que busca es poder valorar esos beneficios y que el apalancamiento que se necesita para el productor sea realmente de acuerdo a las necesidades que tiene el productor en estas condiciones particulares de ecosistemas y de prácticas productivas. Sí. Y en el caso de Ecuador, Arturo, platícanos cómo ha sido. Sabemos que el tema de subsidios a combustibles ha sido un gran tema en el país. Platícanos un poco, Ecuador, cómo está en la discusión de subsidios. Dale, Mariana. El tema de subsidios perjudiciales a la biodiversidad definitivamente implica el tema de coherencia de políticas. Una política agrícola, una política agraria puede impactar definitivamente negativamente también en las políticas de biodiversidad. Eso es algo que hemos trabajado, empezamos desde el 2021 con algunos estudios exploratorios, donde de hecho, y voy a volver al tema de los combustibles, en particular del diésel,
pero justamente por esa sensibilidad política, sensibilidad social, nos tratamos de aislar un poquito y empezar más bien a ver qué pasaba con los temas agrícolas. En ese momento, Ecuador, desde el 2022, de hecho ya sacó una parte del subsidio del diésel a las grandes camaroneras. Camaroneras de más de 50 hectáreas, ellos fueron eximidos de tener este subsidio al diésel por obvias razones. El año pasado se hizo algo similar con los temas de las grandes compañías mineras. También se les quitó este subsidio. Y obviamente la discusión fue hasta dónde va ese impacto, que nos interesa también entender un poco el monitoreo de qué está pasando con ese subsidio. El gobierno actual hace un poco más de un mes, de hecho, eliminó completamente el subsidio al diésel, lo cual para un país como Ecuador, que ha tenido siempre en su imaginario ser petrolero, ha tenido una implicación social grande. Pero la idea es justamente trabajar un poco en entender cómo podríamos, de alguna otra forma, evitar esos impactos sociales, y algo que pedimos también de alguna otra forma desde el lado ambiental siempre es tratar de redistribuir un poquito. Si el país de alguna otra forma está eliminando recursos que se van hacia un subsidio, ¿cómo podemos apoyar para que esos subsidios también impacten de una forma favorable a la biodiversidad? Entendemos que hay presiones en todos nuestros países, presiones sociales. En algún momento también se negocia un poco estas políticas de agricultura, por ejemplo, que favorecen un tema específico, pero que pueden entorpecer otras políticas como las de biodiversidad. Así que ahí volvemos un poco a discutir, pero entender también las oportunidades que tenemos, justamente como el caso de Colombia que Diego nos explicaba, entender un poco cómo se puede ver y tal vez no necesariamente eliminar, tal vez redireccionar o hallar formas de estos mecanismos financieros, nuestras soluciones financieras, que puedan aportar, aunque no se elimine la política, pero que sí apoye de alguna forma voluntaria también a la disminución por alguna política específica. Y también los dos hablaban un poco de los hallazgos que se han tenido, y siempre cuando hablamos de subsidios está el tema de comunicación. Como nadie quiere ser el malo del cuento, nadie quiere ser culpado porque ha habido un impacto negativo por no intencionado, deforestación, sobrepesca, producción ganadera no sostenible. ¿Cómo poder trabajar el tema de comunicación, que es un tema delicado, sensible, pero hay maneras de hacerlo para convertir a estos actores en aliados y no ponerles etiquetas de que son los culpables, ¿no? Mira, nosotros creo que lo vemos desde una palabra que se utiliza mucho, pero queremos llevarla a la práctica, es innovemos. Veamos no el problema, sino la oportunidad. Y en esa lógica, llamar al sector agropecuario y llamar al sector financiero a que tengamos la oportunidad de innovar en un producto financiero que responda a esos retos. Creo que ha sido una narrativa importante a la hora de explicar esto. También en Colombia vemos que no solamente somos nosotros o Biofin o Finagro, sino que ya hay banca comercial. Hay diferentes bancos que también vienen desde hace mucho tiempo repensándose esto, y lo que buscamos es que se hagan aliados del proceso. Y en la comunicación, cuando varias personas decimos lo mismo, claro, movilizamos la intención política y hacemos que al interior incluso de las propias organizaciones, ya sea el sector público o privado, se concienticen de la importancia de este tipo de políticas o este tipo de iniciativas. También creo que es importante que estos, como decimos coloquialmente en Colombia, lo cacareemos a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque al final son ellos, los productores, personas y familias que están en el área rural, que en algún momento tendrán la necesidad o la posibilidad de acceder a un producto financiero de este tipo. Entonces es bueno que también se vaya mostrando este tipo de intenciones para que la comunidad tenga la posibilidad de, cuando se acerque a un banco, sepa qué tipo de producto financiero solicitar. Eso también empieza a generar una demanda de este tipo de productos financieros. Esto de alguna manera es algo también como educación financiera, que si yo voy a un banco como una persona del común, tenga la claridad de que si yo necesito un crédito, me den el crédito que realmente necesito, y que sé, que escuché que existe una línea de crédito verde, que existen unas tasas de interés preferenciales, y a lo que aspiramos nosotros es que ya sea un producto financiero con diferentes características en tiempos de amortización, tiempos de gracia, tasas de interés favorables,
montos y periodos de desembolso del crédito de acuerdo al cumplimiento de unas características o a unas metas, si se quiere, en términos de la implementación de la práctica productiva. Pues cuando yo me acerco a un banco, también las personas deben de conocer cuál es el producto financiero que necesito y que no un comercial me dé un producto convencional desde lo que existe en el sector agropecuario. Entonces creo que hay varios niveles, ¿no? El institucional, muy sector público, está lograr sinergias con la banca comercial que también está interesada en este tipo de herramientas y con la sociedad civil y público en general para que entre todos movilicemos este tipo de iniciativas. Creo que sí es importante también en la parte de comunicación entender si el subsidio realmente está funcionando o no. Porque ponemos un subsidio usualmente para apoyar o un sector productivo o algún grupo específico que debería estar vulnerable por algún tema económico. Pero ¿está realmente funcionando o no como esperábamos? Y justo lo habíamos discutido en algún momento en la oficina de PNUD también en Ecuador al respecto de cuál es ese impacto que está teniendo y si eliminar ese subsidio realmente va a tener el impacto un poco en el imaginario de las personas o realmente a nivel de la economía real o en otro sector. Y eso creo que es importante, ¿no? Mostrar con evidencias qué es lo que está sucediendo con los subsidios es vital también en este proceso de comunicación y también este proceso de entender mejor esa vinculación de las diferentes políticas. Y romper esta idea de que producir bien y producir sosteniblemente es más caro, ¿no? Tanto para el productor como para la banca, ¿no? Sí, claro, de hecho hemos tenido encuentros con ganaderos, la mesa de ganadería sostenible en Colombia, y tuvimos esta discusión y muchos decían, no, no es tan costoso, ya hemos aprendido cómo hacerlo mejor. Entonces ahí es donde nosotros les decimos, bueno, enséñanos qué prácticas sostenibles estás implementando, cuánto te cuestan, para que así lo podamos difundir e internalizar en este tipo de iniciativas. Tuvimos nuestros colegas de Asobanca, de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, hacen cada año este encuentro de sostenibilidad financiera. Y uno de los representantes de los bancos más importantes nos decía a todos en una gran audiencia, nosotros en algún momento esperamos que no tengamos que decir finanzas sostenibles o finanzas verdes. Simplemente que finanzas, y finanzas incluye sostenibilidad. En el tema agrícola, ojalá en algún momento también podamos entender esa visión de que la producción agrícola es sostenible en todas sus dimensiones. Pero bien, yo creo que estos esfuerzos, estas iniciativas son las que nos apoyan a entender un poco cómo se puede mejorar esos temas. Pues muchas gracias por esta conversación. Esperemos que haya sido de interés para todos y felicidades por el trabajo que está haciendo. Gracias. Muchas gracias.